Pues gracias a Dios primeramente, que me permite y me trajo a este lugar, este maravilloso lugar, complicado, pero maravilloso lugar. Gracias. Pueden tomar su asiento. Y para esta ocasión, no traigo un título como tal, sino que quisiera iniciar este estudio con una pregunta. Y esa pregunta es, ¿qué tan productivos hemos sido este año? Estamos ya en la última semana del año 2017. Y esta es una pregunta para hacer una introspección a ti mismo y de preguntarte qué tan productivo has sido hasta esta última semana del año 2017. Es solamente un año, si es un ciclo, pero tendemos a poner como nuevos propósitos a principio de año. Tendemos como a hacer un recuento algunos de lo bueno o malo que nos ha ido este año que ha corrido. ¿Y qué se necesita para saber si hubo o no producción? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para saber si hay o no, o si hubo una buena o una mala producción? ¿Cómo? Resultados. ¿El qué, perdón? Los frutos, correcto. Y surge otra pregunta, entonces con eso, otra pregunta es, ¿hemos dado fruto? Es una pregunta que usted mismo se debe responder. Y es si hemos dado fruto en verdad, en realidad en este año que ha pasado. Y no estoy hablando de toda la carrera cristiana, por así decirlo, sino solamente en este año. ¿Te has preguntado que si has dado un fruto? Si dices o si respondes que sí, igual esta palabra es para ti. Y si respondes que no, con mucho más razón. O si crees que no, con mucho más razón. Y la Biblia, la palabra, nos habla de varios tipos de fruto. Nos habla de frutos, el fruto del Espíritu, que se encuentra en Gálatas 5:22. Nos habla de frutos dignos de arrepentimiento, que se encuentra en Mateo 3:8. Nos habla en frutos, hablando literalmente una fruta, algo cosechado, algo que da a la tierra. Nos habla de un fruto de tu vientre, hablando a las mujeres, en Deuteronomio 28:4. Nos habla de fruto, el fruto como consecuencia de nuestras acciones. Eso lo encontramos en Proverbios 1:21. Nos habla también del fruto de nuestras obras o de las obras que hacemos. Eso lo encontramos en Miqueas 7:13. Y nos habla también como un fruto de justicia, hablando en Santiago 5:18. Dentro de este contexto iglesia, dentro del contexto del ministerio, ¿qué tipo de fruto se necesita? El fruto del Espíritu. Yo creo que la mayoría, ¿no? Obviamente no podemos dar un fruto literal, ¿no? No podemos sacar de nosotros una manzana o un plátano, no sé. No podemos, pero la mayoría de estos frutos que se nos menciona son necesarios para ser
un servidor más eficiente y más eficaz en la iglesia o en la obra. Y este pequeño estudio que he hecho está basado en Lucas 13, del 6 al 9. Acompáñenme por favor a Lucas. Lucas 13, del 6 al 9. Y es una narrativa muy conocida. Es una narrativa que yo le he escuchado muchas veces en un púlpito. Es la narrativa, y Reina Valera la subtitula como la parábola de la higuera estéril. Pero yo creo que ahí los editores se equivocan un poco porque no es el énfasis. Y he escuchado muchas predicaciones sobre este texto, infinidad de predicaciones sobre este texto que solamente se basan en aquellos que no producen fruto, en aquellos que no han hecho nada a lo largo de su carrera como cristianos en el contexto iglesia. Lo basan más a eso, a que no has dado un buen fruto, y una comparativa con una higuera estéril. Pero estudiando este texto hay otro énfasis mucho mejor, y eso lo vamos a descubrir en este tiempo. Quiero ver si podemos darle lectura todos juntos. Lucas 13 del 6 al 9. Y dice: dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no la halló. Y dijo el viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondió, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Y para entender mejor, o para verdaderamente entender este fragmento, este texto, necesitamos ver 2 contextos inmediatos, un contexto anterior y otro contexto posterior. ¿Qué son los contextos? El contexto es lo que rodea al texto. Y vamos a ver el contexto inmediato anterior, y es Lucas 13, del 1 al 5. Y dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús le dijo: ¿piensas que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Les digo, no, antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, dice, ¿piensas que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Les digo, no, antes, si no se arrepienten, todos perecerán de igual manera. Y en este contexto inmediato anterior hay una palabra clave que no sé si alguno de ustedes la haya identificado. ¿Cuál? Arrepentimiento, perecer. La palabra clave de este contexto es todos. Se repite alrededor de unas 4 veces. Y dice, en el versículo 2 dice, ¿piensas que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que qué? Que todos los galileos. Y en el 3 sigue, dice, les digo no, antes si no se arrepienten, ¿qué dice? Todos perecerán igualmente. Y en el 4 nuevamente dice, aquellos 18 de la torre de Siloé, que los que se cayó y los mató, dice, ¿piensan que eran más culpables que qué? Que todos los hombres que habitaban en Jerusalén. Y en el 5 nuevamente y por último dice, les digo no, si no se arrepienten, ¿qué dice? Todos perecerán igualmente. Y el énfasis de este texto es
el arrepentimiento. Todos deben proceder al arrepentimiento, porque Dios tiene la facultad de quitar la vida en cualquier momento. Cuando a Él le plazca, Dios puede quitar la vida. Y aquí hace una comparativa y dice, ¿crees que estos por ser más pecadores murieron antes que los que no eran pecadores? Y les dice, no sin antes, nadie se arrepiente, todos van a morir de alguna u otra manera. No importa que sirvas, que estés en un ministerio, en una iglesia, que seas pastor o que no sirvas, no importa. Si Dios le place, te puede quitar la vida en cualquier momento. Igualmente pasa allá afuera. Si a Dios le place, a cualquiera de ellos le puede quitar la vida. Entonces el énfasis en este contexto es: todos deben proceder al arrepentimiento. Todos. Y a veces, como jóvenes, o ya no tan jóvenes, creemos que no es importante servir en un ministerio o servir en una iglesia. ¿Por qué? Porque estamos jóvenes, porque tengo que trabajar, porque tengo que obtener recursos para mi familia, porque mis necesidades son primero. Porque ¿de qué manera voy a suplir mis necesidades si no trabajo, si no ejerzo, si no produzco? Y a veces se olvidan o ponen en poco el servicio y el ministerio. Ponen en muy poco el servir a Dios o el servir en un ministerio. Y quiero que me acompañes a Mateo para hacer una referencia a esto que te estoy diciendo. A Mateo en el capítulo 16. Mateo capítulo 16 en su versículo 25. ¿Ya lo tienen todos? Mateo capítulo 16 versículo 25. ¿Ya lo tienen? Y dice: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y a veces queremos ganarnos al mundo allá afuera. Queremos primero suplir nuestros propios intereses y nuestros propios fines antes de servir, antes de hacer lo que verdaderamente es importante para Dios. Dice, porque aquel que quiera ganar su vida, en realidad la está perdiendo. Dice, pero aquel que pierda su vida por causa de mí, y no habla de morirte por él, habla de toda tu vida íntegra, de todo el servicio que tú puedas dar a lo largo de tu vida. ¿En qué etapa de la vida sería mejor servir? Creo que no hay, porque en algún determinado momento Dios te llama, cuando a Él le plazca. Algunos podrán decir en mi juventud, otros podrán decir en mi vejez, es la mejor etapa que le he servido al Señor. Y otros podrán decirse, híjole, si yo hubiera conocido al Señor de joven, ¿qué no hubiera hecho? Pero si a Dios le plació llamarte a esa edad, está bien. Entonces la mejor edad para servirle al Señor es en la edad que Él te llamó. Y en la edad al cual tú puedes empezar a desarrollar y a dar fruto. Entonces, en general, el énfasis y en este contexto inmediato anterior es que todos debemos proceder al arrepentimiento. Porque sirvas o no sirvas, el Señor en algún momento te puede quitar la vida. Y hay un contexto inmediato posterior que se encuentra en el mismo capítulo, el capítulo 13, versículos del 10 al 17.
En esta narrativa cuentan que Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Una mujer que estaba encorvada, a Jesús le place sanarle. Y los fariseos van y le dicen, no es ilícito obrar o laborar en el día de reposo. Y en el versículo 15 dice, entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de ustedes no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura del día de reposo? Y hay un énfasis en este contexto inmediato posterior, que aunque no está muy claro como en el anterior, el énfasis es la misericordia de Dios. Dios muestra su misericordia en este contexto al sanar a esta mujer. La misma misericordia que tiene el lunes, la tiene el martes, miércoles, jueves, todos los días del año y todos los años de nuestra vida. El énfasis en este contexto es la misericordia de Dios, que Jesús, que Cristo, que Dios muestra su misericordia. En el contexto anterior hablaba de Dios como Padre, mostrando su soberanía al decir que en cualquier momento puede quitarte la vida. Y aquí se muestra un Jesús misericordioso, mostrando misericordia y abogando por los demás y decir, yo tengo misericordia todos los días, no importa si es de reposo, no importa si es día festivo. La misericordia de Dios está ahí. Entendiendo ya estos dos contextos, podemos ahora sí entrar al texto que leímos al principio, que es en Lucas 13, el versículo 6, el que leímos al principio. El texto importante. Y para entenderlo teníamos que también entender estos dos contextos que lo rodeaban. Y en el versículo 6 dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y aquí me surgió una pregunta de decir, ¿por qué este hombre tenía una higuera plantada en una viña? ¿Qué hacía una higuera en una viña? Y yéndonos a los usos y costumbres de esa época, la higuera se ocupaba para dos cosas, o la higuera tenía dos usos. Uno era que en la casa de los judíos, si había una higuera en la puerta de la casa, es que había un nombre en esa casa. Pero si había unos olivos en el marco de la puerta de la casa de los judíos, es que había una mujer. No así obviamente como está la imagen, ¿no? Pero algunos olivos que estaban alrededor o en el marco de la casa. La higuera tenía ese uso en el tiempo de los judíos. Es que si había una higuera plantada en la puerta de una casa, es que había un hombre que representaba la casa. Y si había un olivo, es que había una mujer. Y el otro uso es que la higuera marcaba los tiempos. ¿Cómo sabían ellos que la viña iba a dar fruto? Porque la higuera daba fruto primero. Si la higuera empezaba a dar fruto, eso quería decir que ya se tenían que preparar para cosechar la viña. Y si la higuera tardaba en dar fruto sobre la misma tierra, quería decir que el fruto de la viña iba a tardar un poco más de lo establecido. Entonces la higuera tenía esos dos usos. Uno, que representaba al hombre en la casa de los judíos. Y el segundo es que marcaba los tiempos sobre la cosecha. Y en nuestra vida hay cosas que nos marcan los tiempos. Pero a veces, o muchas de las veces, o la mayoría de las veces, no sabemos distinguir
esos tiempos. Yo le pregunto a la pastora o a los pastores, ¿cómo sabían ustedes que se tenían que casar? Estábamos enamorados, lo decidimos. ¿Estaban qué, perdón? Enamorados, lo decidimos. Estaban enamorados y supieron. Y no sé si hacer esta pregunta a ustedes, pero si no se hubiesen casado, ¿creen que se hubiera logrado todo esto? El pastor dice que no. Si ellos no hubiesen tomado los tiempos correctos, todo esto no existiera. Usted y yo no estaríamos aquí. Y a veces no sabemos distinguir los tiempos que se nos marcan. En la Biblia nos marcan dos tipos de tiempo: el cronos, que es el tiempo natural, el tiempo del reloj, el que no se detiene, y el kairos, que es una temporada específica, un momento específico, el momento indicado. Un árbol de mango, ¿qué temporada da fruto? ¿Mayo? No da en diciembre, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una temporada establecida, tiene una fecha determinada, y es algo natural, es algo que surge, ¿no? Y nosotros, ¿por qué a veces no sabemos tomar o no sabemos distinguir los tiempos que son específicos en nuestra vida? Es ahí cuando cometemos errores. Y es ahí cuando fallamos. El no saber distinguir los tiempos en los que se nos ha determinado una cosa, o lo adelantamos o lo dejamos para después. Y vienen los errores con ello. El no saber distinguir los tiempos, el no saber tomar un tiempo correcto. ¿Y cómo llegamos a saber cuáles son estos tiempos? Entonces, ¿quién es el que nos tiene que decir cuál es el tiempo o cuál no es el tiempo? Y si no tenemos una buena comunicación, ¿cómo nos va a decir? ¿De qué manera nos va a comunicar que es el tiempo correcto o no es el tiempo correcto? Y entonces, cuando vienen estos errores, no hay un buen fruto. ¿Qué pasa cuando un fruto se pasa de su tiempo? Se echa a perder, no sirve, es incomible. ¿Y qué pasa cuando se corta antes? También está verde, ¿no? No se puede comer. Se puede madurar de una manera artificial, por así decirlo, ¿no? Con otro proceso, ¿no? Que a veces lo envolvemos en periódico para que madure más rápido, pero ya no es el proceso natural. Ya lo cortamos, ya nos adelantamos al tiempo de la fruta. Y si lo cortamos después, a veces se cae y se rompe, se despedaza. Huele mal, se ve feo. Lo mismo pasa cuando no sabemos distinguir los tiempos, no se da un buen fruto. O se da un fruto verde, no bueno, o cuando se deja pasar, ya no sirve. Queda inservible. No sirve para la alimentación. Y seguimos con el versículo 7 y dijo el viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Y estos 3 años también son un mandamiento, son un mandato. En Deuteronomio se hace este señalamiento de decir: después de los 3 años ya puedes, ahora sí, cortar el fruto. Eso fue un mandato que Dios les dio al pueblo. Vas a sembrar, pero no vas a cortar ni vas a tomar tu fruto hasta que pasen 3 años. Vas a dejar que crezcan, que maduren, que se caigan, pero tú no los vas a tomar. Determinó un tiempo, hay un tiempo establecido. ¿Y qué pasaba si se adelantaban a ese tiempo? Pues era pecado, ¿no? Era desobediencia al mandato. Por eso dice
he aquí hace 3 años que vengo, porque ya era el tiempo de cortar el fruto. Ya era el tiempo que ahora sí, por derecho, él podía cortar su fruto. Pero dice, ya hace 3 años que vengo a buscar el fruto de esta higuera y no lo hallo. Córtala. Y esta palabra, córtala, en el idioma original, es la misma que sus discípulos, la misma palabra que sus discípulos habían escuchado con esta parábola, córtala, era la misma que iban a escuchar a Jesús cuando le dijeron, mátalo, córtalo, quítalo, arráncalo. Cuando leemos cortar, ¿qué es lo primero que pensamos? ¿Cómo lo cortas? ¿Cómo cortarías una higuera? Sí, ¿a base de qué? De machete, ¿no? De las herramientas necesarias. Y esta palabra en el idioma original es la misma que sus discípulos iban a escuchar cuando Jesús le decían, córtalo, mátalo. Entonces, en realidad, estamos leyendo, y dijo el viñador, aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Mátala. Porque al cortar el árbol queda sin vida. No haya que lo alimente, se seca. Mátalo. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Ese árbol estaba inutilizando un espacio que podía ser para alguien, para un árbol que sí podía dar buen fruto. Y como yo le decía al principio, la mayoría de las veces que he escuchado esta predicación enfatizan eso, enfatizan el que estás ocupando un espacio para alguien que sí puede ser productivo. Se basan simplemente en eso, decir, ¿para qué está inutilizando la tierra? ¿Para qué inutiliza la tierra? Quítalo de ahí, córtalo, mátalo. Pero viene lo interesante en el versículo 8, que yo creo que es lo más importante de este texto. Y dice, él entonces, hablando de Jesús, respondió y le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y esta palabra, déjala, también significa perdónalo. Perdónalo todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y esta última frase de este versículo, y la abone, en el griego es baló, coprón. El baló es una palabra que significa arrojar, tirar, desprender. Pero el coprón es una palabra griega que se utiliza también para estudios médicos. ¿Quién ha hecho o quién le han pedido una prueba de copro? ¿Alguien sabe qué es una prueba de copro? Son heces fecales. Es desperdicio, es el desperdicio. Es popó, es heces. Algo que ya no sirve. Y entonces dice el Señor, le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y aquí es lo interesante. Y es que el Señor no va a ocupar la porquería de alguien más para sanarte. Va a ocupar o va a utilizar tus propios errores, tu propia porquería, tu propio desperdicio para sanarte. ¿De qué le iba a abonar? Si dijimos que baló es arrojar, es tirar, ¿con qué abonas un árbol? A veces con las mismas hojas secas, con su mismo fruto desperdiciado. Y eso es lo que está diciendo el Señor. Es el énfasis más importante que yo le encuentro a este texto.
que Dios, el Señor, no va a ocupar o no va a utilizar la porquería de nadie más para sanarte. Esta planta, esta higuera, no había dado fruto. Y aquí vemos el encuentro de los dos contextos. Uno, que que Dios Padre dijo, mátalo, córtalo, quítalo de ahí, no sirve. Y vemos el primer contexto, que es que Dios, ¿qué? Dios puede quitarte la vida cuando Él le plazca. Y aquí vemos el encuentro del segundo contexto. ¿Cuál fue el énfasis del segundo contexto? La misericordia. Aquí Jesús está diciendo, perdónala todavía este año. Dale chance todavía este año. Déjala. Todavía este año. Deja que yo cabe alrededor de él o de ella y la abone. Deja que ocupe sus mismos errores. Deja que ocupe su misma porquería, su mismo desperdicio, lo que no ha funcionado. Deja que ocupe todo eso para que la empiece a sanar. Deja que yo cabe, dice, alrededor de ella, para que empiece a sanarla si no ha dado fruto. Si no ha dado fruto, por ley correspondía quitar. Pero Jesús interviene y dice, no, dale chance todavía este año. Este año que viene, deja que yo empiece a sanar. Todavía este año. Y una vez que dejes o que permitas que Dios sane alrededor de ti, hay una clave que se encuentra en Juan 15. Juan, en el capítulo 15, en el capítulo 15, 1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he dicho. Y aquí está la palabra clave, dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto, ¿por qué? Por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada puedes hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pide todo lo que quieras y te será hecho. ¿Cuál es la clave? Y esta palabra permanecer se repite 15 veces en el capítulo 15. Permanece en mí, permanece en mi amor, permanece en el Padre. Permanece. Como decía el pastor, no voltees atrás ni a los lados. Permanece en lo que ya está establecido. Permanece en el tiempo que ya se te ha hablado. Si atendiste bien, permanece. Si has dado fruto, si has producido bien, permanece. Y si no, deja que Dios cabe alrededor de ti. Deja que Dios te sane. Deja que utilice tus propios errores. Y con esto termino, con que cierres tus ojos y hagas una introspección
y pienses qué tan productivo he sido este año. ¿Verdaderamente he dado un buen fruto? ¿He sido buen fruto? ¿He aprovechado el lugar y la tierra en donde se me puso? ¿O solamente vengo, me siento y me voy y continúo con mi vida cotidiana, ganándome o queriéndome ganar el mundo, cumpliendo mis propios intereses, no permaneciendo en el Señor? Porque dice, yo soy la vid, y el que en mí permanece lleva mucho fruto. No solamente un fruto, dice mucho. Y piensa, reflexiona, ¿qué tan productivo ha sido este año? No solamente en lo económico, no solamente en tus fines o en tus intereses, sino en lo que verdaderamente trasciende y en lo que verdaderamente importa. Si crees que no, Jesús todavía aboga por ti al Padre y dice, perdónala todavía este año y deja que yo haga algo. Dios es un caballero y no va a hacer nada al menos que tú se lo permitas, claro. Pero si tú crees que no has hecho lo suficiente o que no has dado un buen fruto, deja que el Señor cabe en lo más profundo de ti. Que cabe en lo más profundo de ti y que ocupe tus mismos errores, tus propios errores. Y empiece a hacer algo, empieza a sanar. Deja que Dios sane. Deja que Dios empiece a hacer su obra, que empiece a hacer lo que le corresponde a ti. Porque todavía dice, todavía este año puedo hacer algo con él. Todavía este año puedo hacer algo con ella. Todavía este año puedo hacer algo en nosotros. Siempre y cuando tú se lo permitas. Señor, perdónanos, Padre. Si no hemos atendido tus tiempos, si hemos atendido apresurados antes de tus tiempos o después de tus tiempos y nuestro fruto no ha sido bueno, no ha sido correcto, no ha sido saludable para ti. Perdónanos, Señor. Gracias por tu infinita misericordia. Gracias porque nos muestras tu misericordia. Gracias porque abogado tenemos para con el Padre, Señor. Gracias porque nos recuerdas que a pesar de nuestros errores, tú nos sigues amando y tu amor es incondicional. Gracias por darnos una nueva oportunidad y este próximo año, que sea un año en el que tú puedas hacer algo con nosotros si no hemos dado un buen fruto. Y si lo hemos dado, ayúdanos a permanecer en ti, porque fuera de ti nada podemos hacer. Gracias, Señor, por eso. Y termino con el versículo 9 de Lucas 13. Lucas 13:9 termina esta narrativa en este texto y dice, y si diere fruto, bien, y si no, lo matarás después, lo cortarás después. Y si diere fruto, bien, y si no, lo cortarás después. Dios todavía da una oportunidad, nos muestra todavía su misericordia, pero aquí nos deja claro que si nosotros no queremos, Él lo respeta, que está en nosotros
el atender o no esta palabra. Gracias, de mi parte es todo. Dios bendiga.